Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Jesús Edwin Escobar y en esta oportunidad vamos a trabajar cómo se crean los formularios con los diferentes tipos de controles que pueden existir. Para ello me voy a apoyar del siguiente ejemplo, donde en la parte izquierda iremos viendo el resultado y en la parte derecha codificando las etiquetas del formulario. Entonces vamos a arrancar en primera instancia con la etiqueta más importante que te puedes encontrar, que es la etiqueta form. Esta etiqueta la abrimos y la cerramos, y dentro de ella se va a contener todos los controles que van a ser parte del formulario. La etiqueta for define como tal el inicio y el fin de nuestro formulario, y aquí vamos a trabajar dentro de ella dos atributos muy importantes, que es el atributo action y el atributo method. Por ahora los vamos a dejar en blanco, pero de manera resumida te puedo decir que por medio del atributo action aquí vamos a consignar la URL donde se van a enviar los datos de nuestro formulario, o también aquí puede ser un archivo enlazado contenedor de bases de datos. En el atributo method aquí vamos a tener prácticamente dos valores, el valor get o el valor post. Por ahora simplemente los voy a mencionar y más adelante mencionaremos cuál es la diferencia entre el uno y el otro. Ok, entonces partiendo de que nuestro formulario se conforma por unos controles interactivos que permiten enviar información hacia un servidor web, vamos a arrancar con uno de los primeros controles. Te quiero comentar que hay una gran cantidad de controles. Voy a tratar de resumir la mayoría de ellos para hacer un video muy completo. Entonces, el primer control que vas a aprender para los formularios es el control de tipo entrada de tipo texto. Entonces, para ello vamos a trabajar una de las etiquetas más importantes, que es la etiqueta input. La etiqueta input nos va a definir como tal todos esos controles de entrada del formulario que queremos enviar. Entonces, muy importante dentro de la etiqueta input, el atributo type, que nos va a definir el tipo de entrada que tenemos. En nuestro caso vamos a hacer la entrada de tipo text. La entrada de tipo text nos va a definir una entrada de tipo texto, valga la redundancia. Y el name, el nombre, el atributo name nos va a caracterizar algo muy importante que nosotros debemos ir definiendo para nuestras entradas, y que más adelante, cuando ya enviemos el formulario, muy probablemente este name se va a convertir en una variable que nosotros la vamos a enlazar con otro archivo de bases de datos o hacia donde enviemos nuestro formulario. En este caso voy a suponer que esta entrada de texto va a ser un nombre, y aquí le vamos a colocar un mensajito que queremos que nuestro usuario nos ingrese el nombre. Guardamos cambios, actualizamos, y aquí ya tenemos nuestra primera cajita de envío de información de nuestro formulario, que es un input que lo vamos a tipear como text. Entonces aquí nosotros ya podemos escribir los datos que queremos. En este caso pues el nombre del usuario o la persona que está diligenciando el formulario, y vamos a validar ciertas características. Por ejemplo, vamos a validar aquí un atributo muy interesante, que es el placeholder. El placeholder va a ser como una especie de marca de agua que nosotros le vamos a indicar ahí dentro de la cajita. Por ejemplo, le vamos a escribir un mensajito que diga escriba su nombre. Sí, guardamos cambios, y acá vamos a ver que aquí aparece el mensaje, y cuando el usuario le dé clic el mensaje y empiece a escribir, el mensaje ya prácticamente desaparece. Esa es una característica de este placeholder. Otro atributo muy interesante, y es que vamos a podemos limitar la máxima longitud de caracteres que podemos escribir dentro del cuadro con el atributo max length, máxima longitud, podría traducir. Por ejemplo, le vamos a decir que solamente me puede escribir máximo hasta 5 caracteres. Y entonces aquí vamos a colocarle, por ejemplo, mi nombre tiene 5 caracteres, no hay ningún problema. Aquí me faltó actualizar, perdón.
Vamos a escribirle un nombre más largo, por ejemplo Catalina, y ahí vemos que ya no me deja escribir más de 5 caracteres. Ahí lo hemos predefinido. También podemos trabajar el máximo ancho de la cajita por medio del atributo size. También le podemos dar aquí, por ejemplo, que me muestre solamente hasta 10. Actualizamos y ahí vemos que solamente la cajita abarca un espacio de 10 caracteres. Adicionalmente vamos a trabajar aquí algo muy sencillo, que es una etiqueta que la podemos trabajar en todos los controles y que le va a servir al usuario también para ubicar el cursor o el foco del cursor, y es por medio de la etiqueta label. La etiqueta label nos va a servir en este caso para que un elemento se pueda ubicar con respecto a un control. Entonces funciona de la siguiente manera. Este label number lo voy a introducir acá en la mitad, porque ese es el que va a apuntar el usuario, ¿sí? Entonces lo ubico en la parte superior en medio de la etiqueta label. Lo voy a borrar de acá, y lo que vamos a hacer es que en la etiqueta de input vamos a adicionar un ID. Vamos a adicionar un atributo identificador o ID, y le vamos a colocar el mismo nombre. Ahí podemos compartir el name y el ID con el mismo. Aquí lo estamos viendo, estoy utilizando el mismo, y este identificador nos va a servir para apuntar hacia el label. Entonces dentro del label vamos a hacer el atributo for, y dentro del valor que puede tomar este atributo voy a apuntar hacia el ID. Entonces lo que estoy haciendo es enlazando el label con el input, en este caso de nombre o de identificación nombre, ¿sí? Entonces ahí ya guardamos cambios y vamos a ver qué es lo que pasa. Lo que va a pasar acá es que cuando el usuario le dé clic en la palabra nombre, el label con el identificador va a apuntar directamente hacia el input de tipo texto. Entonces cuando yo le doy clic en nombre, el cursor ya sale habilitado en la caja. Bueno, vamos a seguir con una etiqueta muy importante, que es la etiqueta del botón enviar. Esta debería de explicarla casi al final del video, pero la voy a hacer en esta instancia, y es para que podamos validar algunas de las etiquetas anteriores. Entonces vamos a colocar un input, ¿sí? Y lo vamos a tipear como submit. La palabra submit nos quiere decir enviar, ¿sí? Y le vamos a dar un nombre simplemente por protocolo, y ahí vamos a probar los cambios. Aquí ya tenemos el botoncito de enviar. Prácticamente aquí me lo está colocando en español porque estoy utilizando un navegador en español. Si tuvieras un navegador en otro idioma, él te va a reemplazar esta palabra por la palabra que venga explícita dentro del navegador. Si la queremos cambiar, lo vamos a hacer a través del atributo value, y aquí le vamos a colocar enviar info, por ejemplo, a manera de ejemplo, para ver cómo el botoncito va a ir cambiando. Entonces este botoncito lo que va a hacer es que cuando diligenciemos toda la información nos va a permitir enviar los datos en este caso del usuario. Y vamos a validar un atributo muy importante dentro de los controles, y es que se exija por parte del usuario que se envíe la información. Por ejemplo, en algunos casos nosotros vemos que estos controles vienen acompañados de un asterisco, lo cual no significa para el usuario que ese dato es obligatorio, ¿sí? O sea que si no escribe el nombre, la información no se puede enviar. Entonces lo vamos a trabajar aquí por medio de la etiqueta require. Aquí la tenemos, que quiere decir requerido. Require, requerido. Vamos a guardar los cambios, y lo que va a pasar acá es que si yo tengo esta cajita en blanco, no la he diligenciado, el formulario no se me va a dejar enviar, y aquí me está advirtiendo, me dice tienes que completar este campo, ¿sí? Entonces cuando yo ya pongo la información, ahí ya puedo enviar los datos. Seguimos con un control que nos va a servir para consignar números, por ejemplo.
También lo vamos a hacer a través de nuestra etiqueta input y lo vamos a tipear como si fuera number, con el valor number. Y bueno, vamos a definir un nombre aquí. Por ejemplo, voy a preguntarle al usuario la edad y le vamos a escribir aquí la edad. Entonces muy importante pues de que definamos muy bien el tipo de input que vamos a generar, y en este caso el navegador nos va a permitir solamente ingresar datos numéricos. Aquí voy a colocar unos saltos de línea para que esto me vaya quedando ordenado, y actualizamos, y aquí ya vemos el control de tipo edad, donde nosotros ya vamos a poder escribir solamente cantidades numéricas. Y letras, ahí estoy presionando letras, la caja ya no me lo permite porque solamente me está validando que sea de tipo numérico. A continuación, bueno, aquí vemos que nos va a permitir enviar información numérica, pero una edad negativa no puede ser. Entonces vamos a validar de una manera muy rápida los rangos de las edades que queremos. Entonces, por ejemplo, lo vamos a hacer a través de min, del atributo min, para validar la edad más pequeña, por ejemplo, que arranque desde el 0, ¿sí? Y por medio de max vamos a trabajar la edad máxima, por ejemplo, que me permita solamente ingresar hasta 100 años, a manera de ejemplo. Guardamos cambios y bueno, aquí le voy a quitar este require o requerido del nombre para que no perdamos tiempo ahí. Voy a guardar cambios y vamos a revisar acá. Entonces aquí ya tengo la edad. Vemos por ejemplo una edad de 120, enviamos y el sistema ya me está validando y me está diciendo que el valor debe ser inferior o igual a 100. También intentemos con un valor negativo y vemos que ahí ya no me deja. Debe de ser superior o igual a 0. Y entonces vemos rápidamente cómo funciona el input de tipo number o numérico. Ok, seguimos con una entrada que nos va a servir para trabajar lo correspondiente a el correo electrónico. Lo vamos a hacer por medio de la etiqueta input y la vamos a tipear como email. Y aquí de nombre la voy a llamar en este caso correo. Y le vamos a colocar aquí un mensajito que nos permita decirle al usuario que queremos su correo electrónico. Aquí simplemente revisamos esto cómo nos va quedando, y lo que va a hacer el navegador es que me va a validar que este elemento efectivamente tenga la estructura de un correo. Por ejemplo, si tiene un nombre, cuando queramos enviar la información me va a decir que no tiene la estructura de un correo. Un correo va a tener un nombre, una arroba y una segunda parte que son los elementos habituales de cualquier dirección de correo electrónico. Entonces si está mal escrita, pues no nos va a permitir enviar la información. Entonces en este caso tengo una dirección válida y ya él me puede enviar dicha información. Seguimos con una información muy habitual que le podemos pedir a nuestros usuarios, y es el teléfono. Lo vamos a hacer por medio de input y lo vamos a tipear como tel, así de sencillo, nada más, tel. Y el nombre la vamos a decir aquí como teléfono. Simplemente lo que vamos a hacer es tipearlo como tel, y aquí bueno, el mensajito correspondiente, teléfono. Guardamos cambios y vamos a revisar acá, y aquí podemos ya digitar la información del teléfono. Aquí podemos rápidamente colocarle una marca de agua para que nos ayude, y por ejemplo una marca de agua para un celular de esta manera, y van a aparecer las cantidades como para darle una indicación a nuestros usuarios, y acto seguido él ya empezaría a digitar el número telefónico. Seguimos con un input muy importante, y es que cuando nosotros deseamos validar una contraseña lo vamos a tipear con el valor password. Aquí de nombre lo vamos a decir contraseña. Voy a dejar sin la contraseña, en vez de la ñ la letra
N para evitar problemas, de pronto posibles problemas más adelante. Entonces simplemente este control termina ahí, es muy sencillo. De hecho estamos viendo que la mayoría de controles en sí son sencillos, no son complejos. Aquí va a ir el mensajito que le queremos colocar, guardamos cambios y lo vamos a probar. Y lo que va a pasar es que cuando el usuario presione las letras o los números o los caracteres, no van a aparecer en pantalla, sino que simplemente aparece el punto o el asterisco, que nos va a permitir cifrar esa contraseña y que no la puedan ver. Vamos a seguir con un control muy interesante que nos va a permitir escoger entre varias opciones. Este control tiene un nombre muy particular y es que se llama radio, y es porque la figura, ahorita vamos a ver, de cada control tiene un botoncito redondo, y bueno, supongo que le colocaron ese nombre aluciendo al radio de una circunferencia. El name, bueno, vamos a hablar en este caso, vamos a preguntarle al usuario que nos ingrese el sexo. Entonces simplemente aquí vamos a colocarle el mensajito, vamos a guardar cambios y revisamos, y aquí ya vemos que aparece el sexo y aquí está el radio, que es el botoncito que nosotros podemos seleccionar. Aquí lo vamos a complementar para que nos quede de una mejor manera, y es de la siguiente manera. Aquí le vamos a colocar el mensaje después de la etiqueta, por ejemplo, masculino, ¿sí? Y vamos a revisar los cambios, ahí ya vemos que queda el mensaje, y lo que vamos a hacer es repetir esta etiqueta en el siguiente renglón para que quede mejor entendido, nos quede mejor explicado. Aquí repetimos el input y le vamos a colocar de tipo radio, y algo muy interesante que debes de tener en cuenta, y es que se debe de compartir el name. Bueno, yo por ahora lo voy a hacer así para revisar cuál es el comportamiento, y aquí le vamos a colocar femenino y por supuesto el BR para que esto nos quede bien organizado. Listo, guardamos cambios, vamos a revisar, y lo que va a pasar ahí es que yo puedo escoger los dos radios, y obviamente esto no puede ser así, tenemos que escoger o el uno o el otro. Entonces, para cumplir esa condición, lo que vamos a hacer es que debemos de compartir el mismo name. Entonces los dos controles de tipo radio, tanto el femenino como el masculino, van a apuntar hacia el mismo name. Aquí guardamos cambios y vamos a revisar acá, y entonces ya ahora ya efectivamente puedo escoger o el uno o el otro, teniendo en cuenta que comparten el mismo name. También otra condición es que yo cuando actualizo la página, ninguno de los dos por defecto viene preseleccionado. Lo podemos hacer que venga preseleccionado por medio de este atributo que se llama checked. Entonces chequeado, ¿no? Puede ser chequeado. En este caso voy a dejar chequeado el masculino. Ahí lo dejamos sin valor, solamente lo mencionamos. Y esto nos quiere decir que cuando carguemos nuestra página, por defecto el masculino ya viene de manera predeterminada, ya viene seleccionado. Y así es como funciona este input de tipo radio. Si queremos más opciones, obviamente se pueden, las podemos ir aumentando, pero tienen que apuntar al mismo name para que solamente se pueda elegir una de todas las opciones. Un control dentro de nuestro formulario similar al radio es el select. También nos va a permitir escoger solamente una opción, pero en esta oportunidad lo vamos a hacer a través de una lista desplegable. Entonces lo vamos a hacer por medio de la etiqueta select. Esta la abrimos y la cerramos. Por supuesto aquí le vamos a dar un name. En este caso voy a hablar de ciudad. Y aquí acompañado obviamente del mensajito, ¿no? que nos especifique cuál va a ser la ciudad de origen de ese usuario. Aquí simplemente vamos a dar un poco de orden, y dentro del select, dentro de esta etiqueta select, pues vamos a colocarle aquí por cada uno de los ítems que nosotros vayamos a mostrar en la lista desplegable va a ir una etiqueta que se llama option. Simplemente de esta manera la abrimos y la cerramos. Y voy a mencionar aquí rápidamente unas ciudades, por ejemplo mi ciudad natal, Pasto. Aquí vamos a dejar una ciudad que me gusta mucho, Tumaco, ¿sí?
Y así vamos a ir consignando las opciones. Perdón, aquí se me fue la etiqueta que no era, ¿sí? Y tú vas a seguir consignando las las opciones que tú veas conveniente. Voy a dejar aquí solamente 3. Guardamos cambios, ¿sí? Y vamos a ver cómo queda esto. Entonces tenemos la ciudad y aquí tenemos el select por medio de una lista desplegable donde nuestro usuario va a poder escoger una de las opciones que nosotros le hemos colocado dentro de la etiqueta select. Aquí también muy importante, y es que le coloquemos un atributo que es el atributo value a cada una de estas opciones. Por ejemplo, lo podemos hacer por medio de números, para que más adelante esto nos sirva para direccionar o para posteriormente en algún otro lenguaje poder evaluar esta selección y programar otro tipo de situaciones. Ok, vamos a trabajar un control muy similar al de tipo radio, pero este control nos va a permitir escoger no solamente una opción, sino una o varias opciones. Entonces, por ejemplo, vamos a colocarle un mensajito aquí que nos diga pasatiempos, ¿sí? Lo vamos a hacer a través también de la etiqueta input y la vamos a tipear como checkbox. Un nombre, por ejemplo, aquí le vamos a decir bailar, y aquí el nombre de la opción. Seguimos rápidamente, aquí un input también de tipo checkbox, ¿sí? Name, por ejemplo, escucha música, y así sucesivamente le vas a ir colocando las opciones que tú veas conveniente. Aquí de manera muy rápida también la vamos a tipear como checkbox y le vamos a colocar, por ejemplo, de nombre correr. Aquí de particular tenemos que cada una va a tener su propio name para poderla identificar. Guardamos cambios y verificamos. Y aquí vemos que ya se puede escoger una o varias de las opciones de este control. Parecido al radio, pero acá podemos escoger varias opciones, porque en radio solo podíamos escoger una de ellas. Ok, vamos a seguir con un consolidado de controles que nos van a servir para fecha y hora de la siguiente manera: para delimitar una fecha, un mes, una semana del año, una hora en específico y este último de fecha y hora. Entonces los vamos a hacer cada uno de ellos también por medio de la tradicional input, y este primero lo vamos a tipear como date, simplemente date, y el nombre le vamos a decir que es fecha. Vamos a irlo revisando, ahí ya nos queda el control, ahorita los probamos. El de mes lo vamos a hacer como a tipear como month con month, y lo vamos a nombrar en este caso como mes. Seguimos. El de semana lo vamos a tipear. Este control nos va a servir para numerar las semanas del año, entonces este control lo vamos a tipear como week, y en name le vamos a colocar semana. Listo. Seguimos. El de hora también lo vamos a colocar como tipo time, y lo vamos a nombrar como hora. Y finalmente, para agrupar estos controles, vamos a trabajar el control de fecha y hora. Este ya es más completo que los anteriores, y lo vamos a tipear como date time raya local, date time local, y nombre lo vamos a colocar aquí fecha y hora sin espacios. Cuando queramos nombrar más de una palabra en el name, lo vamos a hacer sin espacios. Guardamos cambios y vamos a probar cada uno de ellos. Entonces aquí tenemos la fecha, la podemos escribir o a través de este control la podemos escoger.
El mes funciona de la siguiente manera, podemos escoger el año, ¿sí? Y el mes. La semana simplemente nos aparece este calendario y la semana del año, ¿sí? La hora también la podemos escoger de esta manera. Y este control que nos resume ambos controles, ¿no? Podemos escoger la fecha y también la hora. Seguimos con un control muy interesante y es cuando nosotros queremos que el usuario nos adjunte un archivo hacia la base de datos. Entonces esto lo haremos con la entrada input y la vamos a tipear como file que viene de archivo. Para el ejemplo voy a colocarle un name photo para solicitarle al usuario que nos suba una fotografía de él, ¿sí? Simplemente el mensajito de esta manera. Vamos a colocarle aquí estos saltos de línea y lo vamos a revisar, y simplemente lo que va a pasar es que aquí ya nos aparece un botoncito que nos dice seleccionar archivo, y cuando está vacío dice ningún archivo seleccionado. Cuando el usuario le dé clic, simplemente pues le va a llevar a mostrar los archivos que tenemos en nuestra computadora, y aquí pues ya podemos adjuntar, y aquí vemos que adjunté una fotografía mía y dice edwin.jpg, y así simplemente pues podemos subir archivos hacia la base de datos por medio de este control file. Seguimos con un control muy básico e interesante que nos va a servir para sencillamente seleccionar un color. Entrada input de tipo color, así sencillo como suena, color. Voy a repetir aquí el nombre simplemente y lo vamos a colocar de esta manera. Aquí le vamos a preguntar color favorito para que el usuario nos escoja cuál es su color. Guardamos cambios y vamos a revisar acá y ya aparece este control. Simplemente le damos clic y podemos escoger el color que nosotros queramos, y aquí nos da la posibilidad inclusive de ver otras características de ese color. Muy sencillo de utilizar. Continuamos con un control también muy sencillo de utilizar, y es el control que nos va a permitir delimitar un rango. Lo vamos a tipear como range o range. Aquí lo voy a nombrar como rango, y simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a delimitarle aquí al usuario una escala o una barrita de desplazamiento para delimitar un rango. Guardamos cambios y vamos a ver el resultado, y aquí vemos que ya aparece nuestra barrita. También le podemos dar unas características o unos límites de desplazamiento. Por ejemplo, le vamos a decir aquí dentro del input también algo similar a lo que hicimos con los números. Le vamos a decir cuál es el valor mínimo, por ejemplo que vaya de 0 a un máximo que vaya hasta 5, ¿sí? Guardamos cambios, actualizamos, y ahora vemos que esto tiene una serie de posiciones ya predefinidas. Entonces aquí sería el 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Y así es como funciona este pequeño control de rango. Vamos a abordar ahora un control muy sencillo, y es cuando nosotros queremos que el usuario nos envíe una página web, y lo vamos a tipear como URL. Aquí para el ejemplo lo voy a nombrar como página, y simplemente lo que vamos a hacer es que le vamos a solicitar al usuario que nos indique una página web. Aquí lo que va a hacer el navegador es que nos va a validar que la página esté bien escrita. Por ejemplo, aquí ya guardé cambios, vamos a actualizar, y aquí en página le vamos a escribir una página. Ahí tenemos dos ejemplos de páginas que están bien escritas, pero por ejemplo si yo escribiera una página de esta manera y le doy a enviar la info, él me va a decir que introduzca una URL pues verdaderamente, pues digámoslo así, bien escrita, ¿no? Por ejemplo http / y el nombre de la página, y cuando le dé enviar, ahí ya me dejó enviar la página, de tal manera que me está validando que es una URL o una dirección válida. Continuando con nuestros controles, vamos a trabajar
uno muy interesante que es el que tiene que ver con la búsqueda. Podemos incluir un cuadro de búsqueda dentro de nuestras páginas web y lo vamos a tipear por medio de la etiqueta input como search. En este caso le voy a colocar el nombre búsqueda, ¿sí? Y simplemente lo que va a hacer este control es que me va a generar unas búsquedas. Obviamente hay que programarlo después. Simplemente aquí estamos codificando el control, guardamos cambios y vamos a revisar acá. Y el búsqueda, ya vemos que aquí pues ya podemos hacer la búsqueda y aquí me da la X indicando que se trata de un cuadro de búsqueda. Finalmente vamos a trabajar un control que nos va a permitir que el usuario escriba un párrafo o por ejemplo que escriba unos comentarios hacia nuestra página. Entonces lo vamos a hacer por medio de la etiqueta text area. La abrimos y la cerramos, ¿sí? Y aquí pues a manera de ejemplo le vamos a colocar un mensajito que diga comentarios y lo vamos a darle una guía de dos maneras. Bueno, aquí también le vamos a definir un calls que me va a definir la cantidad de columnas, por ejemplo le voy a decir que sea de 30, y un rows que me va a permitir definir las filas, por ejemplo 4 filas por 30 columnas. Importante también, aquí me estaba olvidando el name, aquí lo vamos a llamar comentarios, ¿sí? Y básicamente le podemos colocar un texto, escriba sus comentarios aquí, de esta manera. Guardamos cambios. Bueno, aquí me falta por supuesto el salto de línea, guardamos cambios y vamos a revisar acá el resultado. Y aquí ya tenemos el cuadrito, dice escriba sus comentarios aquí. El usuario tendría que borrar esto y empezar a escribir sus comentarios, ¿sí? El control también permite cambiarle de tamaño. El usuario le puede cambiar de tamaño si así lo desea, las columnas y las filas. Y pues lo más ideal es que no me aparezca este texto aquí para que lo borre, sino que simplemente lo voy a cortar y lo vamos a colocar dentro de la etiqueta como si fuera un placeholder. Entonces placeholder y aquí guardamos cambios y ahora vamos a actualizar y esto nos queda de una mejor manera, y cuando él empieza a escribir el mensaje se desaparece a través de un placeholder en una etiqueta text area. Y ya para cerrar nuestro video vamos a finalizar describiendo básicamente 3 tipos de botones que podemos encontrar en nuestros formularios. Un botón ya lo habíamos descrito, que es el botón submit, que nos va a servir prácticamente para enviar la información y le podemos cambiar el valor. Otro botón muy sencillo también que es de gran utilidad es el botón que nos va a servir para que en algún momento el usuario, si así lo desea, pueda resetear la información, y lo vamos a tipear como reset. Aquí un nombre le voy a colocar reseteo, ¿sí? Y simplemente lo podemos dejar ahí para que esto nos vamos a ver el resultado para ver cómo queda, y simplemente dice enviar info, que es el botón submit, y aquí el botón de reset, que por defecto mi navegador le puso el nombre de restablecer. ¿Qué es lo que va a hacer ese botón? Que si yo tengo información acá que ya la he llenado, ¿sí? Y en algún momento yo quiero resetear esta situación, ¿sí? Simplemente damos en restablecer y toda la información que había llenado se borra sin haberla enviado. Obviamente aquí también le podemos dar un value para cambiarle esa condición. Por ejemplo, le vamos a colocar aquí borrar y simplemente actualizamos y ahí ya queda el botoncito de borrar o resetear. Y el tercero es una entrada de tipo botón, que la vamos a llamar precisamente así, como button, y nos va a servir para hacer un botoncito. Por ejemplo, este lo voy a llamar como mensaje.
Ahí guardo cambios y el botón en este momento es un botón cuadradito, no tiene ningún contenido, ¿sí? Y esto pues ya se lo programaría posteriormente en otro lenguaje, por ejemplo en JavaScript, para que haga alguna acción determinada. Le vamos a cambiar aquí el value, por ejemplo, le vamos a colocar mensaje y le vamos a hacer una pequeña codificación aquí, o esto ya sería una introducción a programación, y le vamos a colocar un evento, un atributo que es el onClick. El onClick en este caso lo que me va a hacer es dar un mensajito de que me muestre en pantalla un mensajito, nuestro primer hola mundo a través de un botón, puede ser. Entonces le vamos a colocar aquí alert, abre y cierra, punto y coma, y entre comillas sencillas le vamos a colocar aquí el mensajito hola mundo. Guardamos cambios y ahí ya quedó nuestro botoncito funcionando, mensaje, le doy clic y me aparece el hola mundo, nuestro primer hola mundo desde botones con HTML. Y así es, amigos, básicamente como termina este video de formularios con la mayoría de controles que te puedes encontrar en HTML y HTML5. Espero sea de ayuda. También tus comentarios, manito arriba, te suscribas al canal y chao, muchísimas